Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, con los amigos que nos están acompañando en el ámbito virtual y con todos los presentes. En esta ocasión ha servido un poco la ponencia anterior que hemos tenido porque estaba en una etapa previa a la transferencia de acciones de una sociedad, ¿no? A la compra o adquisiciones de acciones de una sociedad, ¿no? Y mi ponencia va a versar sobre la etapa posterior. ¿Qué pasa cuando ya algún interesado en adquirir una sociedad decide tomar acción y ir más allá, ¿no? Ya realizó, vio el due diligence, todo está ok por ese lado y decide entrar o querer entrar a esa sociedad, ¿ya? Entonces, un escenario normal sería en el cual no haya ninguna dificultad para la compra o para la transferencia de las acciones y para la compra de la empresa con ello, y se dé una transferencia pura y limpia y no se tenga que activar ningún mecanismo de preferencia en la adquisición de las acciones, ¿ya? Entonces, ese sería un escenario ideal que no necesariamente se presenta en todas las situaciones, y en el marco específico de lo cual yo voy a tocar en esta ocasión, vamos a ver que estas preferencias se pueden presentar un poco dificultosas. Ya, entonces, la ponencia que voy a compartir en este momento con ustedes trata sobre la aplicación del derecho de adquisición preferente en transferencias indirectas de acciones en una sociedad específica, en la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada. Entonces, veamos cuál es el objeto de análisis. El objeto de análisis es el derecho de adquisición preferente en sociedades anónimas y específicamente en la modalidad de sociedad anónima cerrada. Como ustedes saben, la sociedad anónima cerrada suele ser, dentro de nuestro ordenamiento, la forma societaria más utilizada. Ya, si ustedes van al listado de registros públicos, de personas jurídicas, de sociedades anónimas en específico, se van a dar cuenta que la sociedad anónima cerrada suele ser el 70% de las sociedades que tenemos constituidas hoy en día. Es un gran porcentaje que se suele utilizar para llevar a cabo actividades económicas, comerciales. Entonces, es importante tener en consideración cuál es la regulación que le es aplicable a la sociedad anónima cerrada, específicamente en lo que concierne a transferencias de acciones, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntarán por qué suele ser la sociedad anónima cerrada una de las formas más utilizadas. Suele ser una de las formas más utilizadas precisamente porque tiene un régimen flexible que coadyuva de alguna manera a que esta sociedad pueda adaptarse a todo tipo de negocio, ¿ya? Y cuando hablamos de sociedades anónimas cerradas, no solo hablamos de pequeñas sociedades, no de sociedades con pequeños capitales, ¿no? Sino muchas de las grandes corporaciones también están organizadas societariamente como sociedades anónimas cerradas, ¿no? Entonces, el hecho de que digamos sociedad anónima cerrada no debería de significar en ningún caso una sociedad pequeña o una corporación pequeña, ¿no? Sino estamos hablando tanto de pequeñas, medianas, como grandes empresas e incluso gigantescas corporaciones. El aspecto específico, ¿no?, que queremos analizar hoy es qué pasa ante la transferencia de acciones en una sociedad anónima cerrada. Ante la sociedad anónima cerrada. Acá debemos tener en consideración, ¿no?, que en la sociedad anónima cerrada existe un derecho de preferencia, que es el derecho de adquisición preferente. Ustedes lo pueden ver ahí en la presentación, regulado en el artículo 237. ¿Ya? Básicamente, ¿en qué consiste este derecho de preferencia? Significa que si un accionista desea transferir sus acciones a un tercero o incluso a otro accionista, antes tiene que voltearse a sus demás accionistas y decirle: oye, estoy interesado en transferir a un tercero. Ustedes tienen la intención de adquirir preferentemente, ¿no? Lo cual significa que si yo, por ejemplo, soy accionista de una sociedad y quiero transferir mis acciones a un tercero, ¿no? Este tercero no lo va a poder adquirir directamente de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar ante la presencia de un derecho de adquisición preferente, lo que tengo que hacer es primero voltearme a mis accionistas y decirle: mira, tengo un 50% de acciones dentro de la sociedad, ¿quieres adquirirlas preferentemente? Porque hay un tercero que me las va a adquirir, ¿no? Entonces, si estos accionistas o inclusive la sociedad no tienen interés en adquirir las acciones, entonces recién yo como accionista me voy a ver liberado de transferirle libremente a este tercero, ¿ok? Ese es el esquema. Entonces,
¿Qué se trata de proteger de por medio? ¿No? A veces, claro, se dice la sociedad no es una sociedad cerrada, con máximo 20 accionistas, y ante los cuales, o sea, normalmente todos los socios dentro de la sociedad se conocen, ¿no? Y eventualmente lo que no van a querer es que venga un tercero que pueda perturbar la buena permanencia de la sociedad, ¿no? Ya sea económicamente, societariamente o efectos de competencia, que un competidor puede entrar libremente a una sociedad y adquirir un paquete accionariado, ¿no? Entonces, lo que se trata de cubrir por un lado es que se evite que terceros ingresen, ¿no? Y por otro lado, lo que trata de cubrirse también o pretende este derecho de preferencia es que los accionistas mantengan su porcentaje dentro de la sociedad, mantengan su porcentaje dentro de la sociedad ante una eventual transferencia de acciones. ¿Ya? Ese es el esquema y situación, ¿no? Entonces, teniendo ese derecho de preferencia, la normativa regula 4 pasos, ¿no? No voy a entrar a los detalles, pero regula 4 pasos. Entonces, si yo estoy interesado en transferir, ¿no? Y hay un tercero que me quiera comprar las acciones de la sociedad, entonces lo primero que tengo que hacer es comunicarle a la sociedad que tengo una oferta de un tercero, que tengo una oferta que potencialmente va a adquirir las acciones de la sociedad, ¿no? Y acá incluyo los términos específicos, ¿no? De los cuales va a versar la transferencia, ¿no? ¿A quién voy a vender? ¿Qué cantidad de acciones voy a vender? ¿Y cuál va a ser el precio que yo voy a dar o que voy a recibir por esas acciones? Entonces, ese es el paso 1. En un paso 2, dentro de 10 días de recibido esta notificación, la sociedad tiene que voltearse a los accionistas y decirle, mira, Miguel Ángel quiere transferir sus acciones a un tercero. Dado que quiere transferir sus acciones a un tercero, ¿ustedes están interesados en adquirir ese paquete de acciones o no están interesados? Si no están interesados, volteará a la sociedad también y le dirá, sociedad, ¿quieres tú adquirir las acciones? No, de manera tal que las acciones se queden dentro de la sociedad y no vayan a parar a ese tercero, ¿no? Entonces, en un plazo de 30 días, tanto accionistas como la sociedad deberán decidir si adquieren o no adquieren las acciones, ¿no? Entonces, si pasado un periodo máximo de 60 días, los accionistas titulares o la SAC específicamente deciden no adquirir las acciones, entonces este accionista interesado en transferir podrá transferir las acciones a un tercero. ¿Ok? Ese es el esquema, ¿no? Ese es el esquema. Nuevamente, recuerden, lo que busca proteger es que terceros no deseados ingresen a la sociedad y que los accionistas que tienen acciones dentro de esta puedan mantener el porcentaje que tienen en el tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo van a mantener este porcentaje? Porque si, por ejemplo, yo quiero vender 100 acciones que tengo, que es la totalidad de acciones que tengo, y hay 2 accionistas más dentro de la sociedad, uno que tiene un 20% y otro que tiene un 30%, cada uno adquirirá en la misma proporción de manera tal que cuando yo salga, ellos mantengan su mismo porcentaje dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, ese es el esquema. Particularmente lo que en este caso voy a llamar la atención de ustedes es una situación un poquito más extrema, ¿no? Donde no hablemos de transferencias directas de acciones, sino hablemos de transferencias indirectas de acciones. Una transferencia directa de acciones, en el caso que le estoy comentando, sería en el cual yo, ¿no? Decido venderle mis acciones directamente a un tercero. O en este caso decido venderle mis acciones a Lorena, por ejemplo, y hago una transferencia directa de acciones. Ella me quiere, entra a la sociedad, los accionistas no ejercieron su derecho de preferencia, y al no ejercer su derecho de preferencia, yo quedé liberado para transferir a un tercero. Esa es una transferencia directa. Usualmente, casi la totalidad de las transferencias se realizan de esa manera. Pero les voy a poner un escenario en donde donde se podría lograr este mismo resultado, es decir, que haya una transferencia de la titularidad de las acciones, es decir, que haya un cambio de un accionista, de alguien que controle esas acciones, sin necesariamente pasar por un proceso de transferencia directa, ¿no? Y esto es lo que se suele conocer como transferencias indirectas de acciones. Les pongo este ejemplo, ¿no? Les pongo este ejemplo. Tenemos una sociedad anónima cerrada, donde hay un accionista con un 60%, hay otro accionista con un 30% y hay un tercer accionista con un 10%. El accionista 1 da la peculiaridad de que no es una persona natural, sino es una persona jurídica, ¿no? Es una persona jurídica. Ustedes, como saben, socios, accionistas de una sociedad pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿no? Entonces, acá tenemos 2 accionistas que son personas naturales y tenemos a un accionista que suele ser, o sea, que mires, es el mayoritario, que tiene un 60%, que es una persona jurídica. Entonces,
en esta sociedad anónima tiene un derecho de adquisición preferente regulado legalmente, el artículo 237 que les indiqué y que ante una transferencia de acciones tendría que activarse. Entonces, imagínense que esta sociedad A está interesada, imagínense que esta sociedad A o que esta SAC es una empresa minera, ya que es una empresa minera del due diligence que hablamos previamente. Es una empresa minera y esta sociedad A, ¿no? Hay un inversionista extranjero que está interesado en adquirir este 60% del paquete de accionariado, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que hacer ante esta potencial transferencia? Imagínense que ya hay de por medio una oferta y términos definidos. Claramente, antes de que la sociedad A le transfiera las acciones a este inversionista minero extranjero, lo que tiene que hacer es voltearse al accionista 2 y al accionista 3 y decirle, oye, accionista, ¿quieres adquirir mis acciones o no quieres adquirir mis acciones? ¿No? Y con eso dar un cabal ejercicio al derecho de adquisición preferente. ¿Ya? Pero imagínense en este escenario, ¿no? Imagínense este escenario en donde la sociedad A no quiere que estos accionistas, ¿no?, puedan hacerse de las acciones porque le interesa, ¿no?, que estas acciones sean adquiridas por este inversionista extranjero. Y en lugar de la sociedad A transferir las acciones que tiene en esta sociedad, lo que hace es transfiere las acciones de sí misma, es decir, transfiere el control de la sociedad A y este inversionista, este tercero, en lugar de entrar como accionista 1, entra como propietario de la persona jurídica que antes era accionista 1. ¿No? Es decir, este inversionista extranjero logra ingresar a la sociedad, pero no mediante un mecanismo de adquisición directa, sino mediante un mecanismo de adquisición indirecta. ¿Por qué? Porque este tercero no está adquiriendo directamente la sociedad, las acciones de la sociedad anónima cerrada, sino está adquiriendo las acciones del accionista de la sociedad A. Y al adquirir las acciones, hacerse del control de esta sociedad A, lo que ha conseguido en última instancia es entrar y hacerse de este 60% de las acciones o participaciones que tenga esta sociedad matriz, por así decirlo, ¿no? Entonces, ante este esquema, que se produce una transferencia indirecta de acciones, porque según ven, no es que el accionista 1 haya vendido directamente al tercero su 60% de acciones que tenía en la sociedad anónima cerrada, sino lo que ha hecho es que ella misma ha cambiado de propietario y el propietario de esa sociedad, de esa persona jurídica, se ha convertido este tercero. Entonces, efecto práctico de esto es que el tercero ha podido ingresar como accionista de la sociedad anónima cerrada sin necesidad de ¿qué? De activar el derecho de adquisición preferente, ¿no? Entonces, este sería un mecanismo para de alguna manera evitarse la activación del derecho de adquisición preferente. Entonces, la pregunta, ¿no? La pregunta que aquí nos hacemos y que les invito a ustedes que se hagan también es si ante esta transferencia indirecta de acciones, ustedes consideran que este derecho de adquisición preferente regulado para las sociedades anónimas cerradas sería de aplicación, ¿no? Entonces, si de alguna manera esta regulación que tenemos aquí, le es aplicable o no a las transferencias indirectas de acciones, ¿no? Si ustedes revisan el contenido de este artículo, en principio lo que se puede identificar es que como beneficiarios están los accionistas titulares, ¿no? Los accionistas no interesados en vender y la sociedad anónima cerrada. No habla ni regula transferencias indirectas o que este derecho se aplique ante otro tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, lo primero que podría saltar y saltaría al ojo de un abogado es, oye, mira, este tercero interesado ha entrado a la sociedad y se ha hecho de las acciones de este 60%, ha adquirido control, se podría decir, sin necesidad de activar este derecho de preferencia, ¿no? Sin necesidad de activar este derecho de preferencia. Entonces, así de fácil sería vulnerar este derecho, ¿no? Porque si se supone que este derecho busca resguardar el ingreso de terceros, pero hay mecanismos indirectos que van a permitir que estos terceros ingresen, es legítimo preguntarnos si este derecho puede ser extendido en su aplicación o no, específicamente el regulado legalmente, ¿ya?
Y mi postura personal ante esta situación es que por regla general, ¿no? Por regla general de la interpretación y de la finalidad que tiene este artículo y de lo que quiso el legislador en sí también, este artículo no está pensado para transferencias indirectas de acciones, ¿no? Es una situación que podría presentarse por la dinámica misma que tienen las sociedades, ¿no? Hay sociedades donde sus accionistas pueden ser solo personas naturales y hay sociedades donde sus socios podrían ser también personas jurídicas, ¿no? Y nada obsta a que en la persona jurídica puedan haber cambios de controles o transferencias o que el propietario de esa persona jurídica cambie en el tiempo, ¿no? Eso, como efecto práctico, podría acarrear y tener consecuencias en otras sociedades y presentarse situaciones de transferencias indirectas de acciones, pero eso per se no activaría este derecho de adquisición preferente regulado legalmente, ¿ya? Eso significa que en todas las situaciones, o que no existirían situaciones en las cuales este derecho de adquisición preferente regulado para las sociedades anónimas cerradas sí pueda ser de aplicación, ¿no? Y yo considero que sí hay determinadas situaciones en donde este derecho sí se va a activar y sí va a activar su protección, ¿no? ¿Cuál situación sería esa? Serían situaciones en las cuales esta figura de generar una transferencia indirecta de acciones sea específicamente o únicamente determinada como mecanismo para vulnerar la aplicación del 237, es decir, para vulnerar la aplicación del derecho de adquisición preferente. Y con lo cual estaríamos ante la figura del denominado fraude a la ley. Entonces, si la finalidad única de realizar o llevar a cabo una transferencia indirecta de acciones es para burlar la aplicación del derecho de adquisición preferente regulado en las sociedades anónimas cerradas. Entonces, yo sí considero que en esa situación, en ese mecanismo, sí este derecho debería ser de aplicación y la transferencia que se ha realizado sería una transferencia ineficaz que no surtiría efectos porque no se está respetando el derecho de adquisición preferente, ¿no? Pero para ello, ¿qué tendría que pasar? Tendría que verificarse, y esto es un estándar probatorio bien alto, tendría que verificarse que la única intención de esta transferencia indirecta de acciones ha sido burlar el artículo 237 de la Ley General de Sociedades, es decir, el derecho de adquisición preferente legalmente establecido. ¿Qué más tendría que generarse o cuál sería la consecuencia, ¿no? Que no sea aplicable este derecho de adquisición preferente legal, ¿no? Que la transferencia no surta efectos y que para que se dé una transferencia efectiva de las acciones tenga que respetarse este derecho. El punto o el estándar probatorio acá es bien alto porque lo que van a tener que hacer los otros accionistas para verificar que efectivamente la transferencia que se realizó en el otro accionista, en esa persona jurídica, se ha hecho únicamente con la finalidad de burlar la aplicación de este derecho, ¿no? Normalmente, ¿en dónde se discutirá esta controversia? En el Poder Judicial, por regla general, y si la sociedad tiene regulado un pacto o convenio arbitral dentro de su estatuto, se discutirá en sede arbitral y la discusión sería o será un poquito más completa, por así decirlo, o más entretenida, ¿no? Y la consecuencia, como ustedes saben, de que se dé un fraude a la ley es que se tiene que aplicar la norma que se intenta defraudar. Y si la norma que se intenta defraudar, en este caso, en estos mecanismos, son el derecho de adquisición preferente legalmente establecido, entonces este tendrá que ser de aplicación. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, dado que estamos ante un gran espectro de sociedades anónimas cerradas dentro de nuestro ordenamiento, en donde no casi o la gran minoría de ellas suele modificar el derecho de adquisición preferente que viene regulado ya en la ley, se aplica de manera supletoria, ante falta de regulación, dense cuenta que esta es una situación que podría presentarse y que en realidad se presenta en la práctica. Yo he visto algunos casos donde estas situaciones se han presentado y se ha convertido en una controversia que genera precisamente estas reflexiones, ¿no? Entonces, como recomendaciones finales, lo que les recomendaría a ustedes como asesores legales o si eventualmente quieren constituir sociedades también, es que si su intención es proteger el ingreso, proteger a su sociedad del ingreso de terceros, que regulen un derecho de adquisición preferente, que lo hagan de manera detallada y lo incluyan en los cuerpos normativos societarios que pueden ser incluidos, ¿no? Ya sea el estatuto o en un convenio de accionistas, ¿no?
que hagan una regulación adecuada, un poco más pormenorizada de este derecho y que en caso tengan también otros socios que sean estas personas jurídicas y su preocupación es que eventualmente se vaya a dar una transferencia indirecta de acciones, entonces regulen al mecanismo de transferencia indirecta de acciones como un supuesto en el cual es aplicable el derecho de transferencia también, de manera tal que ustedes van a mitigar cualquier riesgo o incertidumbre que se pueda presentar en el mismo, ¿no? Recuerden que a veces una mejor regulación es mucho más adecuada que cualquier conflicto o controversia que se pueda presentar al respecto. Muchas gracias.